Señores, bendiciones una vez más de parte de Yahweh. En el nombre de Jesús le bendigo a todos. Seguimos edificando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le quiero hablar hoy de un tema que es común a todos los creyentes, a todos aquellos que obviamente han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Yo quiero poner un tema a este análisis, a este estudio. Yo quiero ponerle el tema expuestos bajo pruebas. Expuestos bajo prueba. Expuestos bajo prueba. Obviamente está conectado con unos eventos que me han sucedido en unas que otras ministraciones a los hermanos, donde yo he podido notar, y me han sucedido en lo personal a mí también, que yo le pregunto al Señor, ¿tú me estás probando? Y Él me dice, sí, yo te estoy probando. Digo, bueno, pues me declaro en victoria. Antes de que me conteste, yo digo, mira, si es una prueba, me declaro en victoria. Si es una tentación, yo en esta hora venzo la tentación con el poder de tu Santo Espíritu y por la sangre de Jesús me declaro en victoria sobre Satanás. O sea, la palabra de proyección que sale de nuestra boca cargada de fe, de confianza, de esperanza y de una sólida convicción plena bajo el poder del Espíritu Santo, tiene un efecto creativo en nosotros que nos da la victoria automáticamente. Agarren eso. La prueba tiene la característica que el Espíritu Santo te la va mostrando, el Espíritu Santo te va mostrando la tentación del enemigo. Cuando Él te la muestra de manera anticipada, lo que obviamente te está recalcando eso le llaman guianza, instrucción divina. Es posible que eso sea diariamente. Hay veces que no te lo revela, pues somos carne y no podemos retener tanto la presencia de Dios diariamente, así como para retener toda la información. A veces tenemos las visiones, los sueños se nos olvidan. Pero sí hay que clamar, hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios diariamente. Entonces, el Señor a veces nos pone a descansar para coger reposo, dormir, etc. Entonces, nos da por adelantado la ruta que vamos a caminar al día siguiente, o en los meses siguientes, o en el año siguiente. Incluso hay proyecciones del radar profético, yo le digo el radar profético de la liganza del Espíritu Santo, que tú puedes viajar en el tiempo a futuro y el Señor te revela las cosas que sucederán en el futuro. Entonces, ser entendido en los tiempos es importante. Ser entendido en la manifestación del poder de Dios en el tiempo es sumamente importante para tú no turbarte a la hora de cuando llegue una tentación, y cuando Dios permita la prueba. Quiero hacer una diferencia entre lo que es prueba y lo que es tentación. La prueba en la Biblia está orientada hacia la acción. Repito, la prueba en la Biblia está orientada hacia la acción, o sea, una especie de examen. Está replegada en la aflicción o la enfermedad que puede ser para la manifestación de la gloria de Dios, para exhibir la gloria de Dios. Hay enfermedades que no son para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Puede ser una tristeza traída por un luto, alguna aflicción, un fracaso, qué sé yo, tantas cosas que Dios permite en los hijos para glorificarse. Y si la palabra ya ha pasado del primer sentido al segundo, o sea, de que al ser tentado, tú pudiste superar esa prueba, tú pudiste superar esa tentación, entonces ya tú has pasado la prueba. Sin duda, ya ha pasado al próximo nivel, de que tú has adquirido un nuevo nivel de conocimiento y de revelación y de sabiduría en el conocimiento de la voluntad del Eterno. El sufrimiento muchas veces se experimenta como un texto revelador del hombre para así alcanzar la naturaleza divina. La Biblia se nos manda que seamos participantes de la naturaleza divina. Dice, añadid pues a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia templanza, a la templanza amor fraternal, etcétera, etcétera. Dice el escritor, si estas cosas abundan en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto ante la presencia de Dios. De manera que tener un ministerio no es quizás tú, como dijo alguien, estar parado ante una plataforma brillando con trajes caros, y de hecho los trajes son importantes porque la imagen vende mucho, uno tiene que vestir como hombre de Dios. Pero si lo más importante es tu ser interior, el nato de tu ser interior, vivir una vida en santidad, una vida de integridad y de lealtad ante Dios sin descuidar la presencia, y eso te va a dar una proyección y unas capacidades y un testimonio ante la presencia de Dios, unos méritos que tú, donde quiera que llegue, el Espíritu Santo va a hablar por ti.
porque obviamente era una persona aprobada. La Biblia dice que procuremos de tal manera presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que ponen de manera correcta la palabra de Dios. De manera que Dios desea que nosotros seamos aprobados, no reprobados. Cuando le hablo entonces de lo que es tentación, la tentación es una forma de el enemigo inducirte, ¿verdad? Una incitación para que peques, para que transgreda, para que quebrante, para que desobedezcas a Dios y lo sigas a Él. Vemos la prueba que obviamente la tentación, que le hizo Satanás a Jesús cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, dice que le tentó. O sea, de alguna manera todos en esta tierra vamos a ser tentados, primero por Satanás y segundo por nuestra propia naturaleza pecaminosa, que obviamente combate entre nuestros seres, entre nuestros miembros, entre nuestra carne, y luchan contra la voluntad del Espíritu. Entonces, tenemos que entender eso para que cuando llegue la hora de la prueba y de la tentación, pues nosotros escojamos la prueba y pasemos a Dios con 100. Entonces, varias veces le pregunto, digo, Señor, pero la Biblia dice esto y esto, y cuando me llega, mira, muchas veces Dios le da de manera anticipada la revelación a uno, y luego tú te ves en la circunstancia, en el evento, en el tiempo. Obviamente no te revela día. El Señor muchas veces no te revela día ni fecha y cuándo te va a suceder las cosas, pero sí, porque es un examen. Y si digo un examen, pues entonces no te debe dar pistas de cómo vendrá o qué hora vendrá. Solamente te revela lo que sucederá, los eventos que sucederán, para que tú tengas la capacidad de discernir qué es lo que se mueve, pero no te da fecha fija. Eso sucedió con Pedro cuando en algún momento dijo, Maestro, donde tú vayas iré yo, y daré toda mi vida pondré por ti. Le dijo, mira, de la copa que yo bebo, beberé. Y en algún momento le dijo, me negará 3 veces, y el gallo cantará 3 veces. Y antes de que cante el gallo me negará 3 veces. Y así sucedió. Pero él le dijo, antes de que, mira, el Satanás se ha presentado ante mi Padre, en las cortes celestiales, ante el trono de la gracia, allá ante el trono de Dios, a presentar una demanda, una acusación para tentarte, porque él quiere zarandearte. Un zarandeo es una persecución donde tú no estás tranquilo. Puede ser una enfermedad, puede ser una crisis, qué sé yo, de tipo económico, como sea, pero un zarandeo. Entonces, Satanás fue y presentó la acusación allá delante de Dios para que le pusiesen a Pedro en la mano, para demostrar con eso que Pedro no era un hombre de fe, como obviamente le estaba pronunciando, que estaría dispuesto a seguir a Jesús donde quiera que fuera. Cuando llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador, el miedo le invadió su propia naturaleza humana y adoptó una posición de autodefensa cuando fue acorralado por los seguidores por los enemigos de Jesús, y cuando vieron que llevaron a Jesús allá y lo tenían para ser crucificado, para ser sentenciado, él estaba ahí viendo de lejos y le dijeron, pero tú andabas con él. Y él dijo, yo no sé quién es Jesús, yo no conozco a Jesús, yo no sé quién es Jesús. Lo negó 3 veces. Entonces ahí se acordó que Jesús le había dicho, mira, yo he rogado, antes de que llegue la prueba, antes de que te llegue la tentación, yo he clamado, yo he rogado a mi Padre para que tu fe no falle. O sea, yo creo que el fundamento que nosotros como creyentes, como siervos de Dios, como hijos de Dios, para así estar firme ante la presencia de Dios, no flaquear, no ser reprobado ante la presencia del Señor y no darle larga al asunto, es, obviamente, cuando se nos muestre la visión, cuando se nos muestre la tentación o la brecha por donde el enemigo está intentando presentarnos la acusación o la demanda, es para que nosotros instantáneamente recibamos la visión, nos pongamos a orar, nos pongamos a clamar, nos llenemos de la presencia, para que cuando llegue el momento de nuestra fe, mantengamos el escudo de la fe, porque eso es lo único que nos va a mantener firmes como hijo o hija de Dios aprobado. Nos va a dar poder y autoridad para reprender al enemigo. Entonces vamos a desarmar a los demonios y nosotros vamos a tener poder y autoridad sobre ellos, y luego el Señor nos va a elevar a un nivel de autoridad superior. Dice, no hizo Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Somos elevados de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso es que cada día debemos declararnos en victoria, aunque veamos las circunstancias oscuras, aunque veamos las circunstancias adversas, aunque veamos las cosas, aunque quizás no estemos dentro del túnel oscuro y no veamos nada. Tenemos que tener la convicción plena y la esperanza viva de que al final del túnel la luz se prenderá y el Señor nos entregará la victoria.
Obviamente no puede haber resurrección sin primero no hay muerte. Gloria a Dios. Como yo le decía a una hermana ayer, gloria a Dios. Y hoy ya estamos a 10 o a 11 de febrero del año 2024. Yo le decía a la hermana, mire, hay niveles. Hay lo que se llama entregarse, 1, 2, y hay lo que se llama dejarse entregar. Obviamente 2 cosas nosotros tenemos que entenderla y comprenderla al dedillo para nosotros poder pasarle a Dios y vivir bajo su presencia, vivir bajo la voluntad de Él y ser siervos aprobados delante de su presencia, alcanzar premio, alcanzar promesa. Debemos entregarnos uno y dejarnos entregar, debemos ser tolerantes, poner la otra mejilla. Pero luego de que llegue el tiempo donde Dios te haga una transición de ser un corderito al que sacrificaron, al que crucificaron y lo llevaron al Gólgota, Dios te resucita y te eleva y te transiciona a un nuevo nivel. Entonces tú resucitarás como un león. Quien enfrenta a un león tiene problemas porque el león es el animal rey de la selva. Entonces Jesucristo lo crucificaron, así mismo nosotros nos van a crucificar en una crítica, una murmuración, nos van a intentar comer vivo, nos van a decir cuantas cosas, van a hablar mal de nosotros, van a decir cosas mintiendo, nos van a injuriar, etc. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es mantener nuestra posición firme en quien hemos creído y mantener nuestra fe sin fluctuar, no dejarnos arrastrar ni desmayar, ni estar llorando en esos momentos, sino clamando a Dios. Por los momentos de clamar no es para llorar. Entonces eso de estar murmurando, eso de estar quejándose no es de Dios. El que se queja mucho que hace que el corazón se le enfríe y adora al diablo. Eso es así. Entonces, obviamente cuando Jesús le dice esta palabra, mira, yo voy a clamar antes para que cuando llegue el día del examen tú lo pases. Oigan esto, Dios revela de manera anticipada, pero mucho, quizás porque me pasó, muchas veces lo que nos ponemos es, no le ponemos atención a las indicaciones, a las señales, a los radares, a las instrucciones, a las revelaciones del Espíritu Santo. Mira, que te están acechando, te dicen, mira, te están acechando. Obviamente no te están acechando porque ellos quieren acecharte, es que Dios le está dando permiso que te acechen porque Dios quiere entrenarte para que tú lo venzas a ellos. Esto es una batalla, la fe es una batalla que obviamente demanda combate diario. Demanda combate diario y los combates están aquí en la mente. Vas a sentir el bombardeo constante de los pensamientos. Por ahí es que tú eres atacado. Los espíritus malignos envían desde los aires pensamientos a tu pensamiento. Pero asimismo tu propia concupiscencia te va a decir cosas que obviamente no están de acuerdo con la naturaleza divina que está dentro de ti. Es por eso que se nos manda a hacer los ejercicios espirituales, ayunar, a orar, buscar la presencia, alabar al Señor, etcétera, obedecer. Entonces, la característica entre lo que es la prueba y la tentación tienen esas disyuntivas y esas diferencias marcadas que nosotros debemos entenderlas. Entonces, muchas veces cuando yo me veo en esas situaciones, digo, pero ven acá, la Biblia dice esto y esto. Cuando me llegan esas fuertes impresiones que la carne quiere inducirme y los espíritus inmundos, yo reprendo. Cuando escucho esos pensamientos que me martillan a mí, digo, yo reprendo al diablo porque vienen de los aires, en el nombre de Jesús. Y de una vez termino prendido en fuego y hablando en lengua. Pero cuando escucho también la voz de mi interior que se quiere negar a la naturaleza divina, digo, no, carne, sujétate, me pongo a clamar. Si tengo que tomar un ayuno, si tengo que estirarme de rodillas, lo hago. Solo así y solo así nosotros podemos vivir una vida en el Espíritu, andando en el Espíritu. Entonces, la palabra tentación específicamente significa incitación para pecar. El enemigo siempre nos va a incitar. ¿A qué instrumento va a utilizar el enemigo? Va a utilizar agentes humanos. Va a utilizar diferentes mecanismos por el cual nosotros nos desenvolvemos, como lo hizo con Job. Mira, fue ante la presencia de Dios, con el caso de Job. Mira cómo tú lo tienes cómodo, ojo por ojo y pie por pie, lo que el hombre dará por su vida. Ponlo en mi mano para que tú veas, quítale todo. Dios le dijo, mira, pues lo pongo en tu mano. Lo pongo en tu mano. Toca todo lo que tienes, más no toques su alma porque me pertenece. O sea, Dios no te dejará que Satanás te tiente más allá de donde tú puedas resistirlos y vencerlos. Hay niveles de fe, hay límites en la autoridad espiritual, hay niveles de unción, hay niveles ministeriales, hay jerarquía, hay autoridad, hay coberturas espirituales. Y eso obviamente debe respetarse entre los miembros del cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza. Aquí el que quiera ser más grande, dijo Jesús, debe ser el servidor de todos. Por tanto, es menester conocer muchos aspectos de la vida espiritual para nosotros poder conectar con la voluntad del Eterno. En Santiago capítulo 1, versos 12 al 16, dice, Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Cuando usted entienda que está siendo tentado, no diga que Dios lo está tentando a usted, sino que usted ha sido seducido y atraído
por sus propias concupiscencias. Y yo agrego, y por el enemigo, para que no haga la voluntad de Dios. Cuando de su propia concupiscencia usted ha traído, o sea, de su propia carnalidad y naturaleza pecaminosa, usted ha sido atraído y seducido, entonces esa concupiscencia, por eso es que se nos manda a ayunar, a velar, a orar, a buscar al Señor en oración. Después que ha concebido, o sea, después que usted se embaraza de todo eso, entonces da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, o sea, ya materializado, da a luz la muerte. Esa es la naturaleza de que obviamente entre la diferencia que se dan entre la prueba y la tentación. La tentación puede darse, hay tentaciones que vienen por concupiscencia y hay tentaciones que se dan por necesidades. Hay tentaciones que vienen por el enemigo, pero todas son tentaciones desde el punto de vista y la proyección que ustedes la vean. Tengo esos temas en el canal, lo pueden buscar. Entonces, en Deuteronomio capítulo 13, para así estar ya enfocándome más profundamente, esta es una parte introductoria que le puse sobre el tema expuesto bajo prueba. Todos seremos probados como el oro, dice la Sagrada Escritura. En Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 y 4, oigan lo que Dios le dice al pueblo de Israel en un momento con relación a los líderes en la fe, que en este caso eran los profetas, los portavoces de Dios en la tierra. Dice Dios advirtiéndole, pero cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciara señal o prodigio, si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Me voy a detener ahí. Fíjese aquí que la señal, los sueños y los prodigios al cual se está refiriendo el texto que terminamos de dar lectura, se está refiriendo a una señal de mentira, a una señal de engaño, a una señal que no es una señal de Dios, sino a una adulteración de la señal y del don divino. Porque le está diciendo, si esa señal se cumpliere, escuchen, si esta señal se cumpliere, dice, el cual él te diga, vamos en pos, y se cumple, porque las señales de los falsos profetas se cumplen, es lo que está diciendo. Y dice, si se cumplieran esas señales, y él diciéndote que vamos en pos de Dios, o sea, las señales están conectadas a la adoración falsa. Las señales y los prodigios a los cuales el Señor está haciendo referencia aquí de estos profetas, se está refiriendo a las señales falsas, a las señales que obviamente están conectadas en la adoración de dioses que no es Él. Dice, si se cumpliera la señal, porque las señales de los falsos también se cumplen, y te anunciara el Señor o prodijo que Él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, una incitación. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta. Este texto ha sido muy mal interpretado, ¿sabían? Yo por eso me lo tomé hoy. Dice, no darás oído a la palabra del tal profeta, como los adivinos que andan diciendo porque se le cumplieron las visiones por ahí, que se cumplió una palabra por aquí, que se cumplió una palabra por allí. Son portales abiertos que tienen del enemigo y las señales se le cumplen porque ¿quién más que nadie conoce por dónde viene la destrucción? Satanás, porque él se encarga de crear el caos y Dios se lo está permitiendo. Él viene a matar, a robar y a destruir. ¿Quién más sabe cuando va a ocurrir un accidente? El mismo Satanás lo sabe porque él lo provoca. Entonces, estos profetas, por lo general lo que profetizan es destrucción y saben por dónde viene el caos. Por eso es que no se puede prestar atención a todas las señales porque se cumplan o porque obviamente se estén manifestando, porque es posible que sea Satanás utilizando a esa persona con un espíritu de adivinación, con unos portales abiertos de adivinación. Dice, no darás oído, dice el Señor, la palabra de tal profeta, ni a tal soñador de sueño, específicamente a los que tienen sueño y lo cuentan, porque ellos se enfocan en eso y le dan interpretación. Son espiritistas, son adivinadores. Dice, porque Jehová vuestro Dios está probando. Dice, no darás oído a la palabra del tal profeta, ni a tal soñador de sueño. Es falso. Porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Probando a quién? Probando al pueblo. Es que dentro del trigo, señores, siempre habrá cizaña y Dios prueba al pueblo, Dios prueba al pueblo, Dios prueba a probar a sus hijos. Dios te va a exponer a los falsos. Dios te va a exponer a los falsos para medir tu capacidad de crecimiento. Si Dios no permite que los demonios entren y te desafíen, entonces no va a haber un entrenamiento de una autoridad que Él te entregará para que pueda vencerlos a ellos. Los demonios no están ahí por venir, no vienen por venir, ni están ahí al azar. Todo el sistema y todo esto lo tiene Dios controlado. Yo soy de los que digo que Satanás es un muchacho mandado de Dios.
Todo esto Él lo está permitiendo hasta que llegue el momento donde nosotros seamos entrenados y preparados y lleguemos al hombre, al varón perfecto y seamos revestidos de naturaleza divina para que alcancemos lo perfecto cuando venga Cristo. De manera que hay gente que ven a Satanás y a los demonios hasta en la sopa, pero ellos no se atreven a reprenderlo, ni se atreven a agarrar la espada, ni le permiten al Espíritu Santo entrenarlo. Así como Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, no solamente de pan vivir el hombre. Buscando el conocimiento, la revelación por el Espíritu, pararte en los dos pies y decirle al diablo en medio de tu desierto, en medio de tu circunstancia adversa, usarle espada y mencionarle lo que te dice, escrito está. El hombre o la mujer de Dios tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios, como el Señor le reveló a un varón, a una sierva. A mayor conocimiento, mayor nivel, a más conocimiento, mayor nivel de revelación. O sea, obviamente tú no puedes pretender que te van a entregar poder y autoridad a niveles superiores y revelaciones superiores si tú no pagas el precio de buscar el conocimiento para manejar ese poder, porque el poder en sí de por sí solo corrompe si tú no tienes la forma o el dominio de cómo manejar ese poder. Es lo mismo que tú entregar una metralleta, como yo siempre vivo explicando, a un niño. Si ese niño no sabe todavía usar esa arma, ese niño va a hacer un error. Así mismo es un creyente sin carácter, sin dominio, sin conocimiento y con muchos dones. Es un desastre. He visto tanta gente que han salido desbaratados, que han entrado a lugares que Dios no los mandó y han salido avergonzados, como le pasó a Iseba y a los sacerdotes paganos que entraron a cierto lugar y los demonios le dijeron, ¿quiénes son ustedes? Nosotros conocemos a Pablo y a Jesucristo y al Dios de Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice que le entró a golpe y salieron de allí con los costados rotos. O sea, hay que tener cuidado, y para eso hay que vivir una vida aprobado delante de Dios, entrenado, guiado, instruido, con la revelación del Eterno. Si Dios no te manda a tal o cual lugar, no entre. Gloria a Dios. Aquí dice, no preste oído a la palabra del tal profeta o del tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando, expuesto bajo prueba. Dios siempre va a exponer a sus hijos a los falsos para medir la capacidad que ellos tienen, para saber si aman a Jehová vuestro Dios de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Por qué el Señor expone a todos sus hijos a los falsos? Jeremías 17:9 dice, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, escudriño y pruebo tu corazón, pruebo tu mente. Escudriño tu mente, y pruebo tu corazón. Son dos cosas muy diferentes, escudriñar y probar. Para darte según sean tus obras. O sea, Dios te dicta lo que está diciendo. Voy a meter tu vida de manera continua en una balanza y te voy a pesar, para que te pueda mantener en un punto de equilibrio, sin inclinarte ni a la derecha ni a la izquierda. Y así poder entregarte mi autoridad y mi poder, para que pueda vencer en cada salida, en cada entrada, de cada una de las circunstancias adversas que yo permitiré. Ministerio no es, como alguien dijo, corbata y saco caro, zapato caro, luz. No, ministerio es una vida probada. Ministerio es una vida probada ante la presencia de Dios. Ministerio es una vida probada, una vida de manera continua probada ante la presencia de Dios por el Dios de los cielos. Cada vez que el Padre me pone una prueba, digo, Padre, tú me estás probando. Gloria a Dios. Hoy mismo me probó y yo me di cuenta automáticamente, y cuando me di cuenta automáticamente de ahí saqué un mensaje, digo, gloria a Dios. Me voy a atrever a decírselo. A mi siervo, así es. Mi alma tiene contentamiento contigo porque eres entendido. Yo te di sabiduría, me dice el Señor en esta hora. Pero si yo soy el que te dio estos mensajes, porque cada vez que tú obres, que te pongo los exámenes, tú los transfieres para que ellos no fallen, para que mi pueblo no falle. Pero si sean aprobados delante de mi presencia. Pero si este mensaje te lo estoy dando yo, para que despierte a mi pueblo, porque quiero que estén aprobados, dignos de ser de entregarles mis promesas en este tiempo, para que no teman ni desmayen, me dice el Señor. Oh, gloria a Dios. Me llama una hermana. Me dice, pastor, yo necesito que usted ore por mí porque estoy atravesando toda la cual cosa. Digo, sí, hermana, dígame qué le pasa. Mire, yo en cierta ocasión yo estaba pastoreando, yo daba los cultos en la marquesina de mi casa. Estuve con mi esposo,
nos divorciamos o nos separamos, algo así, no recuerdo. El fin es que yo no dejé que ella me abundara mucho y me puse a orar. Digo, vamos a orar, hermana, porque tenía la necesidad de que debía seguir abundando y hacer otra cosa que tenía que hacer otros hermanos en línea. Cuando de repente estamos orando, el Espíritu Santo comienza a fluir, a fluir, a fluir. Y yo recuerdo que el Señor me dice que le diga, estás aprobada. Te dice el Señor por cuanto has sido perseverante, entras a su promesa. Te dice el Señor así, así, así. Te dice el Señor así, así. Y con relación a tu esposo, escuchen esto, que es muy importante, hermano, que eso es lo que le falta a muchos ministros, que no saben descubrir cuándo, obviamente, Dios lo está probando. Cuando le digo, mira, así es mi siervo. Cuando me dice ella, no, digo, no me digas nada, porque no me interesa saber la vida a profundidad. Yo quiero que el Espíritu Santo sea que hable. Cuando le digo, mira, con relación a su esposo, el Espíritu Santo me dice que le diga que siga clamando por él, porque si él no se somete lo va a quitar, lo va a cortar, se lo va a llevar. Gloria a Dios, qué sorpresa. En Derebra, cuando Dios me sigue dándole palabra y palabra, porque la mujer está en integridad delante de Dios. Y ella me quiere hablar, digo, no me diga nada. Ok, surge eso. Cuando más adelante me sale, sí, el esposo que era mío, varón, él murió ya. Digo, ¿cómo? Digo, padre, pero tú me estás probando. Digo, aguántate, que ya en más de una ocasión me sucede esto. Expuesto bajo la prueba. Ese contenido yo lo tenía grabado, pero cuando me atracaron acá, que entraron los dos delincuentes armados de pistola, se me llevaron los contenidos que estaban en la computadora y todo eso. Esos mensajes lo ibas a subir. Pero mira cómo Dios permite que yo vuelva de nuevo y lo analice para que lo suba para ustedes ser edificados. La prueba tiene la característica de que detrás de cada prueba hay una bendición. Detrás de cada prueba hay una bendición. Y eso es lo que los hermanos tienen que entender. Sucede y acontece cuando le digo, ¿qué hermana que ya murió? Pero el Señor me termina de decir a mí, fue el Señor que me usó, pero yo estoy bajo atmósfera, hermana. ¿Y cómo es posible? Yo no estoy mintiendo, digo, Señor, aguántate. Entonces, me recuerdan las otras ocasiones donde Él me dio el mensaje. Y entonces ahí que yo saco este mensaje. Pongan atención de aquí para allá, que esto le va a bendecir a ustedes por los próximos 200 años, como dicen muchos hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios pesa los espíritus. Dios me puso a probar a esa hermana. Y también me probó a mí. Digo, Dios santo. Digo, Señor, por tú eres que me está hablando. Me sale, sí. Soy yo que te estoy hablando. Y me dijo, dile a ella, que yo la estoy probando. Que tiene un ministerio, pastoral. Y de aquí hay otro ministerio que tiene de intercesora profética. Y yo permití que tú le hicieras la pregunta para medir su capacidad de discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Y dile que necesita más conocimiento, que a partir de ahora, ya entra en un nuevo proceso de formación, porque la voy a elevar de nivel. Y dile que yo le abrí la puerta. Dile que van a ver señales en el camino, la van a llamar. Y todos los que la abandonaron verán como yo la bendigo. Dile que yo le abro la puerta. Digo, ¿cómo? Es que el asunto, cuando tú estás ahí, tú tienes que resolver el asunto ahí mismo. Dios guía. Entonces escuchen esto, hermano. Escuchen esto. No estamos hablando de lo que sucedió aquí en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, con los falsos profetas. Estamos hablando de una administración en el Espíritu donde Dios permite una situación de una prueba a una hermana para medir su capacidad de discernimiento. Porque a mí me ha pasado muchísimas ocasiones donde Dios me manda a mover fichas, hacer cosas, a esto, a aquello, y en el camino me dice, te estoy probando. Por ejemplo, para ponerle otro ejemplo, para que ustedes sepan que lo estoy hablando por la palabra. En algún momento había un joven rico que Jesús lo llamó y él se justificaba por los conocimientos que tenía y decía, yo he practicado la ley del nacimiento, yo hago esto, yo no mato. Esa gente que se justifica, que son religiosos. Entonces Jesucristo le dice al joven rico, una cosa te falta. Dice, ¿qué, maestro? ¿Qué me falta? Yo estoy dispuesto a hacerlo todo. Mira, da de comer a los pobres. Vende todo tu bien y dalo de comer a los pobres. ¡Prueba! ¿Sabes qué hizo el joven rico? El joven rico metió reversa y dijo no, porque tenía su corazón puesto en los bienes materiales. Hay gente que Dios le ha dicho, entrégame tu único Isaac. Entrega todo lo que tiene y dalo de comer a los pobres.
Yo quiero que tú agarres y muevas una ofrenda y agarre 500,000 pesos, agarre 7,000 dólares, agarre $500,000, agarre 5 millones de dólares que tiene y lo entrega a fulano, el pastor fulano, a mi siervo fulano. Y dicen, duran una semana ayunando y orando, pidiendo confirmación y Dios revelándole todos los días. Y dicen, no, eso no es Dios. Que yo tengo que entregar tanta plata. Reprueban el examen. Fíjense bien que Abraham, cuando fue a llevar el único hijo a Isaac, él tenía el cuchillo en la mano, no era un juego, señores. Y cuando iba a degollar al muchacho, le dice Jehová, no le haga daño al niño, yo me he provisto de un corderito. No le haga daño al niño, te he probado. Hay gente que cree que no van a ser probados. Hoy mismo yo fui probado y pasé con 100 de nuevo. Gloria a Dios, gracias papá Dios. Y esa hermana también le di el mensaje ahí mismo y me entendió perfectamente. Incluso la invité al grupo de iglesia virtual, pero no ha entrado. Problema de ella si no entra, porque Dios me dijo que para que la redirección y le dé de lo que tengo. Gloria a Dios. Porque obviamente necesita más conocimiento para el ministerio. En fin, señores, la prueba que estamos diciendo aquí, lo que le sucedió al joven profeta con el viejo profeta. Dice el Señor, fui yo que lo permití. Y para medir la capacidad del joven. El joven se dejó inducir y me desobedeció. Gloria a Dios. Muchos dicen que el viejo profeta estaba descalificado. Ciertamente así era. Pero no dejaba de ser mi profeta. Porque el hecho de que un ministro esté bajo disciplina y bajo una amonestación no significa de que ya está condenado. La sentencia de condenación surge cuando ellos se convierten en rebeldes y me desafían y desafían a mi mensajero. En ningún momento el profeta viejo desafió al nuevo, sino que lo honró. Él era mi siervo también, dice el Señor. Este ha sido uno de los textos de las historias que yo dejé ahí para que ustedes se edificaran, que ha sido muy mal interpretada en mis ministros, específicamente los profetas. Yo pruebo un profeta con otro profeta, yo pruebo un pastor con una oveja, yo pruebo una oveja con un pastor, yo hago justicia, yo hago juicio y misericordia entre oveja y oveja, entre pastor y pastor. Gloria a Dios. Yo lo pruebo a todos para medir su capacidad, para entrenarlos y para llevarlos a niveles superiores de gloria. Unos a otros tienen que sujetarse y someterse. Tienen que disponerse, sujetarse y someterse, porque es mi principio. Ese es mi principio de autoridad que yo diseñé. Ninguno es superior a mi Mesías. Pero aquí dentro del pueblo yo tengo niveles de autoridad asignados a mis hijos, y uno tiene que respetar al otro por el nivel de autoridad y el manto que yo coloqué. Quien no se sujete a aquello que yo establecí, me desafían a mí, y yo hago juicio sobre ellos. Yo traigo disciplina y traigo sanciones drásticas. Y si no se someten y me desafían, entonces los corto, dice el Señor. Oh, gloria a Dios. Palabra de una revelación muy fuerte, como dijo alguien, revelación con masa muscular. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Señores, revelación muy fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios siempre va a probar nuestra fe. Lo único que necesita para hacer grandes milagros, señales y prodigios en nuestra vida es la fe. El escudo de la fe está vinculado a nuestra persistencia, a nuestra dependencia, a nuestra confianza, a nuestra perseverancia, dejándonos dirigir en todo lo que vayamos a hacer. Cuando sintamos que estamos siendo seducidos y atraídos por otra cosa que no es por su Espíritu Santo, y que obviamente no recibimos respuesta inmediata, debemos despertar y alertarnos y despertarnos y decir, ve acá, yo no ando siendo dirigido, estoy siendo seducido y atraído por mi propia concupiscencia y por mi propia naturaleza pecaminosa y caída. Por tanto, carne, yo te reprendo. Vamos a darte ayuno, vamos a darte silicio, vamos a darte oración, vamos a buscar presencia, porque la presencia debe estar por encima de los deseos de la carne, porque los que viven conforme a los deseos de la carne morirán, pero los que viven conforme a los deseos del Espíritu, a la voluntad del Espíritu de Dios, vivirán. Gloria a Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras son espíritu y son vida. Todos los días necesitamos alimentar al espíritu. Pero sea conectado, invitándolo, contentándolo, no contristándolo. Gloria a Dios. Debemos alabar al Señor. Debemos meditar en su palabra. Debemos hacer bien. Debemos procurar hacer las cosas bien en cuanto depende de nosotros. Tratar de estar en paz con todo el mundo. Gloria a Dios.
no cargando a nadie en nuestro corazón, perdonándonos y perdonando a los demás. Gloria a Dios. Dice el verso 4. No darás oído a la palabra de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando, expuesto a la prueba. Dice, para saber si amas. Es que es el primer mandamiento que el Señor nos dio, amar a Dios por encima de todas las cosas. Dios te va a probar todo el tiempo, hermano. Es que Él está en primer lugar, y luego a tu prójimo como a ti mismo. Para saber si amas. El amor es la virtud que hace auténtica la salvación. No son los dones, es el amor. Sin santidad y amor nadie verá al Señor. Dice, para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Es una corrección que le está haciendo. Si tú te inclinas y escuchas la voz del adivino, del pregonero, del profeta que anda divagando en pos de su propio corazón, diciendo Dios me dijo y Dios me dijo. Y dice, Dios te está probando y tú también que no estás siguiendo a Él, has reprobado. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Es que hay que enfocarse en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Dice, en pos de Jehová andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Están viendo? A Dios que hay que seguir, a Dios que hay que servir, no a ningún líder. Esto de los seguidores, yo les recomiendo siempre, enfóquense en Dios, no en la voz de un hombre. No porque Dios está usando una persona. Mire, lo primero es a Jesucristo, es al Padre, al Espíritu Santo, siempre, porque Jesucristo, el Espíritu Santo viene a glorificar al Padre y al Hijo. Gloria a Dios. Ciertamente Dios honra a los hombres, pero Él mismo se encarga de honrarlo, es el mismo Dios. Gloria a Dios, nueva persona para que te honren. Hay que ser guiado en todo. Entonces, en ese sentido, hablo aquí lo siguiente. Es necesario que para tú entiendas estos niveles de manifestación y de gloria y de guianza del Espíritu Santo, de dependencia, hay que aprender siempre esta palabra que le voy a dar. Por ejemplo, dice acá, en Hechos 17:11, escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa la palabra escudriñar? Según Jeremías 17:9 dice que Dios escudriña la mente. ¿Qué es lo que significa eso? Y prueba el corazón. Son dos cosas muy diferentes. Escudriñar la mente, uno, y probar el corazón. Vamos a ver, vamos a darle lectura a esto que investigué. Hechos 17:11 dice, escudriñar las Escrituras. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues se recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice la Biblia, en Hebreos 17:11, que cuando Pablo llegó a Berea, los encontró más nobles, o sea, del griego eugenesteros, que quiere decir de una buena familia o demasiado bien nacido. Dice, más noble que lo de Tesalónica, pues todas las tardes se escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo y Silas decían era verdad. Ellos comprobaban y verificaban a ver si lo que los apóstoles decían era verdad. Así debe ser el verdadero creyente. O sea, debe ser autodidáctico, no porque porque es que la única manera, perdón, como se dicen los abogados, la verdad radica en que todo lo que tú me traigas, yo tenga la iniciativa propia de escudriñarlo, verificarlo y analizarlo para saber si lo que tú me dices es verdad. Como dijo un pensamiento de un filósofo, la única manera, René Descartes, la única manera de llegar a la verdad es dudando de todo y de todos. O sea, tú tienes que pesar, tú tienes que sopesar todas las cosas. Me estará diciendo la verdad. Déjame yo comprobarlo y verificarlo por mi propia cuenta, por mi iniciativa propia y preguntarle a Dios, como algunos hermanos me preguntan cosas. Digo, no, hermano, ahora mismo yo no le voy a dar respuesta. Procure usted preguntarle a Dios, porque yo sé que Dios le puede hablar a usted también. Pregúntele, vaya. Entonces dice aquí, sorprende bastante el hecho de que Pablo haya utilizado la palabra más noble para referirse a los de Berea, pues en el lenguaje actual noble se utiliza en un contexto de sumisión, sinceridad, buenos sentimientos. Pablo utilizó esta palabra para decirle que eran más especial que todos los demás. La palabra escudriñar, atención aquí, la palabra escudriñar, según Hebreos 17:11, es la palabra anacrino, que traducido al español corresponde a la palabra examinar, juzgar, discernir, preguntar y dudar. Oiga, la duda razonable está ahí también. O sea,
Juzguen, ustedes tienen la capacidad de juzgar la profecía, verificando, indagando, comprobando, discerniendo, indagando, preguntándole a Dios también, porque Dios le revela a ustedes también. La duda razonable no es mala. Ella te lleva a la verdad para ver si lo que obviamente tú estás pensando se conecta con lo que te está diciendo. Tú no puedes de plano decir que todo es malo, no, escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo que tú entiendes que sea malo, pero tiene que pasar este examen primero, del filtro anacrino, examinar, juzgar, discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, preguntar. ¿A quién? Al Espíritu Santo, pregúntale a Dios. Ponerlo en duda por un momento, no es la duda que obviamente no hace dudar de Dios, sino la duda razonable que va vinculada a nosotros discernir, a nosotros juzgar todas las cosas y ponerlo en la balanza para ver el peso que tiene, si es de Dios o no es de Dios. A eso se refiere. Algunas personas utilizan la palabra oruso, que quiere decir cavar o desenterrar, pero que no tiene ningún sentido con la palabra original usada por los escritores originales de la Biblia. Oruso significa hacer un hueco para introducir algo o sacar algo que ya conocemos que se encuentra ahí. Sin embargo, la palabra utilizada en la Biblia para escudriñar, en el caso de Hebreo 17:11, es examinar algo desconocido para comprobar si es verdad. Lo que debemos hacer los creyentes. Déjame examinar a ver este profeta. Señor, es el que te está hablando. Vamos a meterlo en la balanza, vamos a meterlo en el filtro. Espíritu Santo, revélame su vida. Él está hablando verdad. ¿Es tú o es el otro que lo está usando? Señores, esa es la regla, está en la Biblia. Gloria a Dios. Dios está más interesado incluso que nosotros mismos en demostrar que Él es el Dios verdadero. Primera Tesalonicenses dice así: no menosprecien la profecía. Para los que viven menospreciando la profecía, había un pastor que decía que no, yo los profetas, cuando me dan una palabra, yo no me intereso mucho, porque yo sé más o menos por dónde Dios viene. Yo lo que voy, me lo dejo que hablen y yo digo sí, amén. Y no, di que no le presto mucha. Ese pastor, él es muy docto, de aquí de dominicano, no me voy a decir el nombre. Por eso ese es uno de los que menosprecia a los profetas. Esos pastores no dejan entrar a los ministros profetas porque ellos entienden que son uno todos los y se lo saben todo. E incluso ese pastor vive tocando temas proféticos que no tiene esa revelación. Menosprecian a los profetas. Menosprecian, y cuando tú menosprecias la profecía, menosprecias a los profetas también. Entonces el menosprecio es poner en poco. No darle importancia a lo que tiene, a algo que lo tiene. Y eso es peligroso porque eso puede dar el traste de que la persona tenga en sí aire de grandeza y superioridad y de querer estar por encima de todo, de que lo sabe todo y que no necesita a nadie. Pablo dijo, son todos apóstoles, son todos profetas, ministran todo, hacen esto todo lo mismo. No, a los miembros de menos honra, los más indignos vestimos de más honra para que no haya jactancia en el cuerpo. Entonces el menosprecio es una carcoma, porque una persona que menosprecia a los demás hermanos, a los demás ministerios, es una persona que está propenso a tener envidia en su corazón. Es una persona que tiene aire de grandeza y superioridad y tiene que arreglar su vida porque no es sensible, no es humilde, no es manso. La palabra profecía del griego profeteia significa pensamientos de Dios. Repito, la palabra profecía en el idioma griego significa pensamientos de Dios, consejo de Dios. La Biblia versión K2, israelita mesiánica, traduce en 1 Tesalonicenses 5:20 así. 1 Tesalonicenses dice, no menosprecien los mensajes inspirados. No menosprecien los mensajes inspirados. Pero pónganlo todo a prueba, retengan lo bueno. O sea, las 3 veces que el Señor me ha probado con cosas que son aparentemente disque mentiras, yo he dado el traste y he dado pie con bola. Yo entiendo que es Dios mismo hablándome. Y yo siempre pongo el ejemplo del examen que te ponen en la universidad, como lo dije a los hermanos. Hermano, si tú estás en la universidad y estás bajo prueba, y tú entiendes que es una prueba, para tú darte cuenta que es una prueba, tú tienes que discernir esto, no menospreciando y escudriñando y examinando y probándolo todo, poniendo la duda razonable, poniendo tu imaginación a volar y escudriñando, porque hay gente que aceptan todo lo que le traen y de una vez lo absorben. No, usted tiene que ponerlo todo a prueba. Gloria a Dios. Y de repente, yo me doy cuenta, y cuando me doy cuenta yo entiendo que igual es una prueba. La duda razonable, ¿verdad? No todas las verdades son verdad y todas las mentiras son mentiras. Todo va a depender del cristal en que tú lo veas, el filtro de la duda razonable.
Cuando tú tienes la capacidad de tener el filtro de la duda razonable, de escudriñar, de investigar, de indagar si lo que tú estás diciendo tiene una lógica razonable desde el punto de vista del espíritu, entonces tú eres un hombre aprobado que anda en unos niveles de madurez espiritual y el enemigo no podrá vencerte muy fácil. No es que te digo que quizás no te equivoques, cualquiera se equivoca, aún los profetas más encumbrados se equivocan. Dice, póngalo todo a prueba, es lo que está diciendo Pablo. Cuando dice, no menosprecies los mensajes inspirados, o sea, póngalo todo a prueba, retengan lo bueno. Gloria a Dios. O sea, saquen la parte que es espuria, que ustedes entienden que no le edifica, porque obviamente en los ministros cometen errores, obviamente. Cuando hablamos de profecía, nos referimos a lo inspirado por Dios, es decir, a la mente de Dios y su voluntad. Sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. Y más aún, que es la palabra profética más segura, 2 Pedro 1:19. Entonces, Pablo aquí nos aconseja no menospreciar la predicación de nadie, pero sí nos alerta en examinar absolutamente todas las cosas. Una hermana me dijo, mire, esto es un mensaje, mire, ¿qué usted piensa, pastor? Digo, mire, Dios está usando ese siervo. En la reunión yo vi que las personas lloraban. Digo, sí, Dios lo está usando. Lo único que quizás no tiene dominio, un poquito de madurez, porque yo lo veía temblando al hermano, profetizando, y decía cosas, digo, le hace falta afinar un poquito los sentidos proféticos para dejar fluir el espíritu como conviene, pero no es que Dios no lo está usando. Ahora, ¿qué tú debes hacer en ese sentido cuando tú ves esa situación así? Retenga, usted sabe que el espíritu y el hermanito es inmaduro, déjalo fluir y capte la parte que usted entiende que Dios le dio y que fue positiva y agárrela para su vida porque habló conforme a lo que dijo la palabra. Gloria a Dios. Entonces, examinar absolutamente todas las cosas. La palabra todas corresponde a la palabra griega paz, que significa totalidad. Y cabe decir que la palabra logos y rema en ocasiones al español son traducidas como cosa. Logos y rema es la palabra en sí, escrita, y el rema es la activación que viene trayendo una palabra por el Espíritu Santo en el momento. Gloria a Dios. Dice aquí, retener lo bueno. Hay una parte que dice retener lo bueno. En la versión original se traduce como están reteniendo lo excelente. ¿Están viendo? O sea, de una comida o de un jugo, tú exprimes el jugo y de ese jugo tú le sacas, botas el bagazo y escoges la parte que ¿entiendes? La sustancia. Retén la sustancia, coge la sustancia, pero no me menosprecies el mensaje. Retén la sustancia porque Dios te habló como quiera. ¿Cuál es el problema? Vamos a ser sabios y entendidos. Porque un hermanito quizás falló y no fue un poquito, no conectó. No. Vamos a retener lo bueno. Vamos a coger la sustancia y a sacar lo que usted entiende que no le aprovechó a usted. Porque es posible que Dios te esté probando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice acá, asegúrense de todas las cosas. 1 Tesalonicenses 5:21. Asegúrense de todas las cosas. Adhiéranse firmemente a lo que es excelente. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí una panorámica, una ilustración de lo que significa menospreciar las profecías. Menospreciar la profecía. Bendito sea Dios. Según lo que hemos dado lectura en Deuteronomio 13, 1-4, y 1 Tesalonicenses 5:16, dice, está siempre gozoso, orar sin cesar. Para hacer el filtro hay que poner en práctica todo esto. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu. Examinarlo todo y retener lo bueno. Gloria a Dios. Entonces, yo decía, con relación a las pruebas que se nos presentan a los ministros cuando estamos ministrando por el Espíritu, que muchas veces no se dan cuenta cuando Dios los está probando a ellos. E incluso, la persona a quien lleva la palabra, le dicen falso al profeta. Y ellos siguen más confundidos. Como yo le dije a una hermana, digo, hermana, cuando viene Dios te estaba hablando a través de ese hombre y te estaba probando a ver si tú estabas poniendo la confianza en el profeta o en él. Cuando viene fue Dios que lo permitió. Entonces yo escribí algo. Escuchen esto. Dice, engañoso y perverso es el corazón. Y ya yo le hablé de esto. Escudriñar la mente, probar el corazón, dar según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:9. Escudriñar la mente según la Biblia significa examinarlo, como le dije. Averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Indagar, inquirir, husmear,
Yo digo que hay mentiras circunstanciales aparentemente falsas, pero que en el fondo no lo son. Porque, oye, eso me ha pasado 3 veces y el Padre me ha ministrado. Hay mentiras circunstanciales. Cuando Abraham dijo, es mi hermana, Abraham no estaba mintiendo, era hermana de él, ¿verdad? Mientras hay tanta gente que le dan otra mala interpretación que le dan a ese texto bíblico, igual que al del profeta joven y el profeta viejo. Mentiras circunstanciales aparentemente falsas, pero que en el fondo no lo son. Son más bien exámenes a lo que el Señor nos expone permanentemente para examinarnos, medir nuestra capacidad. Así como un médico se detiene a cuestionar a su paciente para verificar su estado, capacidad mental, psicológica y física, el médico tiene siempre en su escritorio un texto psicológico compuesto por preguntas y respuestas. En función de la respuesta del paciente a cada una de las preguntas de él, va detectando dónde pueden estar escondidas las fallas o dolores que le aquejan al paciente. Diagnosticando al final del examen, el médico, por su habilidad, capacidad y destreza probada, emite o hace una serie de recomendaciones al paciente y le indica unos medicamentos para que ese problema que le aqueja desaparezca, o por lo menos sea controlado con el medicamento que éste le recomienda. O sea, la circunstancia, muchas veces a todos no van a llegar, se muere, se enferma, el hijo de Dios, el hijo del diablo. Así como dice la parábola de los ríos, los vientos y la lluvia, están ahí en la Biblia. Obviamente nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, entender que no todo es el diablo. Hay gente que todo es el diablo. No, y no es que soy defensor del diablo, el Señor lo reprenda. Sino que nosotros debemos sobreponernos a todas esas circunstancias adversas y tener la mente de Cristo, de que obviamente es el Espíritu Santo que nos guía, y lo que está ocurriendo en nosotros hasta aquí es que se cumple lo que dice el Señor, es que persevere hasta el fin, vamos a ser probados. No todas las mentiras, señores, no todas las mentiras son mentiras, ni todas las verdades son verdades. Radica el punto del equilibrio entre aprender a tener discernimiento entre la verdad de la mentira. Escuchen esto, como el Señor me dijo, dile que yo estoy midiendo su discernimiento. Dile a ella que solamente estoy midiendo la capacidad del discernimiento de ella, porque le voy a entregar un ministerio profético. ¡Wow! Eso a mí me voló la cabeza cuando el Señor me sacudió. No todas las mentiras son mentiras, ni todas las verdades son verdades. Todo va a depender del cristal en que tú lo veas. Discernimiento, la luz del Espíritu. Ahí radica el punto de equilibrio entre el aprender a tener discernimiento y no tener discernimiento, entre la verdad de la mentira, entre el error y la rectificación, entre la sabiduría terrenal y la sabiduría espiritual, entre la humildad y ser un arrogante, entre ser un manso y sencillo a ser un lobo, entre la inteligencia celestial y la inteligencia del error, entre el engaño y la sinceridad, entre lo bueno y lo malo. Le dicen muchas veces bueno a lo malo, y a los malos le llaman bueno porque no tienen la capacidad de discernir. Gloria a Dios. Repito, nada es verdad y nada es mentira. Todo dependerá del perfil o del cristal, del filtro que tú lo veas. Dios prueba al justo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea, si tú escudriñas, si tú te formas, si tú buscas la manera de que el Espíritu Santo te enseñe y te revele la palabra, te dé revelación de la palabra, te entrene, gloria a Dios. Si tú dejas que Dios moldee tu carácter, entonces será un siervo aprobado, porque los exámenes son las circunstancias adversas que Él permite. Ese es tu campo de entrenamiento. Los desiertos son los campos de entrenamiento donde el Señor prepara a sus hijos, prepara a sus mejores soldados para la guerra. Gloria a Dios, para luego mandarlo a la misión. Si obviamente no te prepara, pues entonces no podrás ser enviado. Gloria a Dios. Si no hay quien te enseñe, ¿cómo podrás entonces aprender? Hay una regla invariable. El 1 Corintios capítulo 6, Dios estableció los ministerios para eso. Para caminar en la verdad hay que vivir en esa verdad. Según sean tus pensamientos, así serán. Según sean tus pensamientos, así serán tus caminos y tus decisiones. Y será tu voluntad. Dios quiere que sea su voluntad por encima de las nuestras. Que aprendamos a confiar, aprendamos a esperar, aprendamos a descansar en Él, aprendamos a ser guiados por Él. Para medir nuestra capacidad de Yahweh, nos probará continuamente
como el oro fino metido en el fuego. Todo premio está conectado directamente con una competencia, una batalla legítima que tú tendrás que pelear personalmente para poder ser declarado un conquistador. Aquel que no se sacrifica por lo que quiere, pues obviamente no es digno y merecedor de ese premio que quiere lograr. El Señor dice, quien no toma su cruz cada día y me sigue no es digno de mí. Hay mucha gente que pasa en su proceso, aún con muchas pruebas de dificultad y debilidad, y al final le dice, eres digno, entra al gozo de tu Señor, por cuanto me has sido fiel. Y el Señor continuamente me dice, es a los hijos fieles que voy a premiar, es a los hijos fieles que voy a premiar, es a los hijos obedientes, es a los hijos mansos, a los hijos sencillos, a los pacientes, a los que esperan, a los que perseveren, a los que confíen. Bendito sea Dios. Esa es la única manera que tú vas a entender si tú estás agradando o no a Dios, confiando, esperando, descansando y siendo guiado por Él de manera permanente, pasándole las pruebas. Hay mucha gente que es posible que entren a la salvación, pero aquí en esta tierra sean una desgracia y sean un estorbo, sean desperdicien el tiempo, ¿entiendes? Sean una desgracia para el reino de Dios porque nunca hicieron nada, sean una vergüenza para el reino, pero alcanzan salvación por misericordia. Entonces quise hablarle de este tema tan interesante, expuestos bajo pruebas, expuestos bajo las pruebas de Dios. Prueba es una cosa y tentación es otra. La tentación viene por Satanás, por nuestra propia carnalidad, pero las pruebas se convierten en pruebas cuando nosotros las pasamos, cuando nosotros nos empoderamos y nos metemos en la presencia y vencemos cada tentación. Así como dice la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Perdónanos y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden por tu causa. Danos el pan de cada día, el alimento espiritual diario. No nos dejes caer en tentaciones y líbranos de todo mal en el nombre de Jesús. Esa es la oración. Esa oración tiene un significado espiritual tan profundo que si nos ponemos a descomponerla por pedacitos, a buscar el significado de cada una de esas palabras, eso es tremendo. Por lo generalmente esa es la que yo me hago. Gloria a Dios. Es una regla inalterable porque ella concentra en sí un significado profundo espiritual al que nosotros debemos echar mano cada día. Orar a Dios con un sentido objetivo y crítico, de manera razonable, de que todo lo que nosotros estamos pidiendo ahí así será. Gloria a Dios, porque fue Jesucristo que lo enseñó a los discípulos. Aunque sea un método repetitivo, no importa. Gloria a Dios. Así que le bendigo a todos en este día. Hasta aquí quise traerle este estudio, este análisis en el nombre de Jesús. Y espero que sea de edificación, de que ustedes puedan poner bajo prueba, bajo la lupa todo aquello que le traigan, no importa si es maestro, profeta, quien sea, escudriñen las Sagradas Escrituras. Pero más que todo eso, inviten al Espíritu Santo para que despierte los sentidos espirituales y proféticos que ustedes tienen y puedan aprender a escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces el Señor te va a probar, incluso tú siendo ministro, Dios te va a probar para medir tu capacidad, a ver si tú te estás dejando dirigir y guiar por Él. Te va a probar a ti con otro, pero también te va a usar a ti para probar a otro. Aquí el grande es Jesucristo. Nosotros simples puentes somos. Así que los bendigo a todos en el nombre de Jesús, que el Espíritu de Dios los guíe a toda verdad y a toda justicia y los ayude a pasar su prueba. En el nombre de Jesús, y que cada vez que ustedes se ven en medio de estas pruebas, el Padre le dé la victoria y le diga aprobado, aprobado, y que le diga en ti tengo contentamiento porque eres obediente y te dejas guiar por mí. En el nombre de Jesús. Esa es la oración que hago por todos ustedes, amigos y hermanos del canal de YouTube de la Iglesia Virtual y de los que van a escuchar esta palabra, que obviamente saben porque saben que Dios le está hablando una palabra de redireccionamiento, de reedificación, de restauración en el nombre de Jesús. Bendiciones y nos veremos ya hasta una próxima entrega cuando el Padre nos esté reorientando para seguir anunciándole su palabra por estos medios. Shalom.